Bueno amigos, estamos aquí listos para el tercer video del día. Hace un buen tiempo que no hacía hasta tres videos en un solo día, pero creo que cuando hay bastante contenido, pues toca hacer, porque hay días que se han percatado seguramente que no he subido contenido porque me ha parecido que lo que hay para reaccionar, para hablar, es muy vacío, no es algo que te da para hacer un video y prefiero no subir contenido ese día. Entonces cuando hay que aprovechar. Y va a ser otro video hablando un poco de lo que pasó en el Wanda el día de ayer, en el Civitas, perdón, pero dije, nada, no me voy a seguir enredando con esto, ya sucedió. ¿Qué carajo? Vamos a tirar para adelante. Y preferí hacer esto con un antimadridista llamado Ricky Ortiz o Ricardo Ortiz, que por cierto me parece que fue el que narró el partido de ayer, Real Madrid versus Atlético de Madrid, el partido, uno de los partidos más horribles que se recuerden en la historia del fútbol español. Y bueno, vamos a escucharlo porque él ha hecho como un pequeño análisis de lo que pasó entre Barcelona y Osasuna, y de un poco sobre la previa Atlético Real Madrid, y las dos opiniones que ha dado es que son para no creerse, son para creerse teniendo en cuenta que son antimadridistas. Vamos a escucharlo primero en lo que habla un poco relacionado con lo que ha pasado entre Barcelona y Osasuna, y cerramos con algo que era una opinión de él de lo que había pasado en el derby de Madrid. Increíble. Damos play. Señor, este fue un partido sumamente entretenido, hubo golazos, hubo de todo. El Barça tuvo 74% de posesión, creo no, fue el equipo que más tuvo la pelota. El Barça nunca quedó en posición adelantada, 10 veces el Osasuna, lo que te indica lo que es el partido. El Osasuna buscando la contra, el Barça teniendo la pelota y todo el Osasuna atrás, no había lugar ni siquiera para estar en posición fuera de juego. Cometió mucha más falta el Osasuna que el Barça. Mira los datos que se está utilizando para disimuladamente menospreciar el trabajo que hizo Osasuna, que para mí es que le da un repaso histórico al Barça, sobre todo teniendo en cuenta la primera parte. Dice que el Barça tuvo más la pelota, que nunca cayó en fuera de juego. Esto te habla de una muy buena concentración de los defensores de Osasuna, que es cierto que estaban todos prácticamente atrás. Y también te habla de que no cometieron muchísimo menos falta los futbolistas de Barcelona, teniendo en cuenta que, bueno, el tema de los árbitros, que ya sabemos más o menos por dónde va la cosa. Y encima de todo esto, a mí cuando hay una diferencia tan abismal entre faltas, lo que me habla es de una falta de actitud o de intensidad preocupante. Pero sigamos escuchando. Es un típico partido donde se parece de que jugó un partidazo de los Osasuna. Lo que hizo fue aprovechar todas las oportunidades que se le presentaron. Un equipo que no cometió errores prácticamente, con excepción del arquero en el gol. Mira, miren, es que miren lo maravilloso que es esta gente, amigos. Este equipo no jugó un partidazo. Las estadísticas te pueden decir que los Osasuna jugó un partidazo. Sencillamente ganó el partido, metió cuatro goles, le metió un repaso histórico en cuanto a hacer las cosas bien, no cometió errores y lo que importante, terminó ganando el partido. Pero no fue un partidazo. Es que si el Osasuna no le hizo un partidazo al Negreira el pasado fin de semana, es que yo definitivamente lo digo abiertamente, es que no entiendo nada de fútbol. Sé que al final, como ustedes dicen, se hace muy sólido, muy fuerte en casa ante un Barcelona que las rotaciones con los jugadores de la cantera no les sirven. Ya se tienen que recuperar los titulares. A mí me causa mucha risa porque llevan muchos años de que no, que la Masía, que no sé qué, y cuando ganan estos chicos son fantásticos. Lo colocaba el otro día en un comentario que me hicieron en un reel, y hablábamos algo como que no puede ser que cuando ganan estos chicos son los mejores, son maravillosos, son sencillamente brillantes, y cuando pierden es que son sencillamente inservibles, que yo estoy de acuerdo con esa opinión. Pero hay que unificar un poco el criterio en ese aspecto, y yo creo que es algo que le falta a nuestros amigos, sobre todo de ESPN, del Chiringuito y de todas estas cosas. Es que es sencillamente demoledor. Esto así, el Barça hasta acá llegó con este equipo, con estas rotaciones y estos jugadores tan jóvenes. Entonces no le damos crédito, Ricky, a Osasuna, porque cuando dices, da la impresión de que Osasuna da un partidazo, y yo, de acuerdo a lo que leo de tu mensaje, es sobre todo por lo que dejó de hacer Barcelona, por la alineación titular y por lo que no pudo hacer en el terreno de juego. No sé si le estés quitando mérito a Osasuna. Mira que la pregunta que le hace es clave. Parece que le estás quitando mérito a Osasuna porque básicamente está diciendo, y de hecho lo dice más adelante, que el Barcelona le regaló el partido a Osasuna, que el Osasuna lo único que hizo fue presentarse y el Barcelona se dejó hacer todo el daño que se hizo. Es que es sencillamente increíble.
No le quito para nada mérito, Dionisio. Lo que estoy diciendo es que es un equipo que hoy jugó muy inteligente, muy prolijo. No es que tampoco tuvo la pelota, no es que fue un equipo arrollador a lo largo de todo el partido, sino que lo fue cuando lo tuvo que hacer. Lo fue cuando lo tuvo que hacer prácticamente toda la primera parte y en el segundo tiempo cuando le recibe un gol absurdo, que bueno, un error terrible de Sergio Herrera. Y cuando tuvieron esa pequeña desconexión, pero cuando se dieron cuenta que la mierda de equipo que tenían en el frente han ido para adelante y les han sometido nuevamente. Y ahí está el argumento, perdón, el argumento es, no es que no tuvieron la pelota, es que me parece lo más increíble del mundo. Ojalá todos los partidos, todos los rivales de la Liga Española le hagan este partido al Barça, pero que el Barça gane la posesión. Me parece brillante, lo firmo ya mismo. El Barça tuvo mucho más la pelota, el Barça trató de generar juego, pero nunca pudo entrar. Se paró bien en el fondo, jugó bien de contra y aprovechó algunos de los pocos errores del Barça. No lo voy a sacar mérito a saber, le hizo 4 goles y podría haber sido más. Pero al margen de todo eso no es un equipo que a mí me enloquece como juega o como jugó el día de hoy, sino que el Barça también tiene un poco que ver, porque el primer tiempo prácticamente lo regaló. En el segundo fue superior, fue mejor, pero no alcanzó. Es que es sencillamente maravilloso, muchachos. En el primer tiempo fue que le regaló el primer tiempo Osasuna y en el segundo el Barça. ¿Cuándo fue mejor el Barça? Unos minutos de shock tras el gol que Osasuna evidentemente no se lo esperaba y además se veían prácticamente contra las cuerdas, pero de resto tuvo un partido plácido y repito, en el segundo tiempo los arrasó cuando se dieron cuenta que eran muy superiores y que la culpa la tiene el Barça. Me parece que la única culpa que hay es haber vendido el discurso de la vacía, colocar a este montón de muertos que no son capaces de ganarle a Osasuna. Es que les digo, lo del discurso y la sobreprotección a esta institución, yo creo que no se ha visto nada igual en la historia del deporte. Ya ni siquiera voy a entrar en la historia del fútbol. En la historia del deporte, no sé, yo no había visto un caso similar de protección o sobreprotección a una institución o a unos futbolistas que recién han tocado un balón y ya los tienen endiosados. El caso de Cubarsí, de Eric García. Es que Cubarsí va a ser el Eric García en los próximos años. Vamos a continuar y vamos a escuchar lo que dijo del Derby de Madrid. Y bueno, crack, vamos a cerrar con esto porque aquí le preguntaban un poco sobre lo que ha sucedido con el tema del horario y la diferencia de descansos que ha tenido un club y otro. Y la respuesta es que no podía ser otra de este brillante genio. Estamos prospectando, estamos proyectando el juego de mañana. Y el Madrid trae 48 horas de recuperación más que el Atlético de Madrid, Ricky. En este caso la Liga, ¿no? Hombre, ¿no te parece eso algo Sí. para poner el acento? Sí, definitivamente. A ver, en la Liga lo saben, y aparte el Real Madrid jugó de local y el Atlético de Madrid jugó de visitante. Encima, a ver, partido entre semana, fue la séptima fecha de la Liga y un derbi es muy importante el descanso, por lo menos que sea parejo. A ver, no sé, se escapó, no se dieron cuenta. Cuéntenla como quieran, pero está mal. Si hubiese sido al revés, si se imaginan el pataleo. Así que nada, borrón y cuenta nueva, cuchillo entre los dientes para lo del Cholo. Esto ya está, tienen 48 horas menos. Aparte tuvieron un partido dificilísimo contra el Celta, jugaron casi todos y van a llegar más cansados este partido. Los últimos minutos van a ser muy complicados para el Atlético de Madrid. Mira que claramente nos deja una idea de lo que sabe de fútbol este señor, porque los últimos minutos van a ser muy complicados y paradójicamente fue los mejores minutos que tuvo el Atlético de Simeone en todo el partido, curiosamente. Podemos decir que en gran medida porque Ancelotti, bueno, no le quitó ese factor. Le puso factor tranquilidad al Atlético, le quitó a los únicos delanteros que sabían que podía reventarlos el contragolpe y entonces esto encima que iban envalentonados a buscar el empate, porque esto sí es gracias al Atlético y lo que propuso el Cholo en este parón, lo que les metió en la cabeza. Pero encima, si te quitan a los únicos delanteros que podían hacerte daño, pues obviamente te vas a lanzar más. Ahí dice claramente que si el Atlético hubiera jugado con 48 horas más de descanso que el Real Madrid, se imaginan la llorería que estuvieran montando. Pues eso ha sucedido muchísimo. Creo que la última vez, lo leí por ahí, creo que la última vez que hubo una diferencia en la que el Madrid y el Atlético de Madrid tuvieron una diferencia de descanso tan grande, es decir, favoreciendo al Real Madrid, es decir, que de alguna manera hayan favorecido al Real Madrid. Perdonen que tuve una llamada y la tuve bastante larga realmente, incluso se pueden percatar de que ya oscureció. Vamos a ver por qué está tan oscuro.
Bueno, es que hay que remontarse hasta hace 12 años para encontrar la última vez que sucedió algo así, para que vean cómo es el relato y la manipulación del 98% de los medios de comunicación. Ahora decir que si hubiera sido al contrario, el Madrid estaría llorando cuando llevábamos 12 años que no se veía un escenario similar, sino todo lo contrario. Siempre era el Atlético de Madrid quien contaba con más horas de descanso que el propio Real Madrid. Pero bueno, acostumbrados estamos ya. Lo que no quita esto es que vayamos a seguir tumbando el relato de toda la vida que ha intentado perjudicar y hacernos ver como llorones cuando llevamos muchísimo tiempo tragando mierda de tanto de Atlético de Madrid como de Fútbol Club Barcelona, que bueno, ya sabemos lo que son también. Así que nada, háganme saber sus opiniones en los comentarios, déjenme su like, suscripción. Gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao.